La abundancia obedece a quien no se arrodilla ante ella. Y si el dinero no respondiera al esfuerzo ciego, sino al orden silencioso de tu interior, durante años te hicieron creer que prosperar era apretar más, correr más, demostrar más, que una mujer valiosa debía agotarse para merecer estabilidad, seguridad y libertad. Pero la experiencia adulta termina desmintiendo esa promesa. Hay mujeres que hacen de todo y siguen viviendo en escasez emocional, económica y espiritual. Otras, en cambio, parecen moverse con una calma extraña, casi imperturbable, y aún así abren caminos, atraen oportunidades y sostienen una relación más limpia con el dinero. No porque el mundo les regale nada, sino porque dejaron de desperdiciar su energía en la ansiedad, en la urgencia y en la necesidad de controlar cada resultado. El problema no suele estar solo en la cuenta bancaria. Empieza mucho antes. Empieza en la forma en que piensas cuando algo tarda, en el tono con el que te hablas cuando sientes miedo, en la tensión con la que persigues lo que crees necesitar. El dinero, como casi todo lo humano, también responde a estados internos. Y cuando tu centro está fracturado, incluso el éxito pesa. Cuando tu centro está en orden, hasta lo difícil encuentra un cauce distinto. Los estoicos ya habían advertido algo esencial. La riqueza puede ser útil, pero jamás debe convertirse en dueña del alma. Esa idea aparece con claridad en la tradición estoica, donde los bienes externos se consideran valiosos solo si no gobiernan tu juicio ni tu paz interior. Ahí está la diferencia que casi nadie te enseña. Dominar la energía del dinero no significa adorarlo, perseguirlo ni temerlo. Significa no rebajarte ante él. Por eso, antes de hablar de dinero, hay que hablar de ti, de la presencia que sostienes cuando nadie te ve, de la energía con la que entras en una habitación, enfrentas una deuda, tomas una decisión o guardas silencio. Y justo ahí comienza el primer poder, el más sutil, el menos ruidoso, y quizá el que cambia todo desde la raíz. 1. Primer poder, el magnetismo silencioso. El magnetismo silencioso. Existe una fuerza que no necesita ruido para imponerse. Se siente antes de que pronuncies una palabra y ordena el ambiente sin pedir permiso. No nace de una pose ni de una táctica. Nace de la presencia. Es ese magnetismo silencioso que aparece cuando el alma está serena y el cuerpo deja de debatirse con la duda. Epicteto recordaba que lo único verdaderamente tuyo es tu juicio. Y cuando ese juicio descansa en certeza, tu energía deja de dispersarse. Cuando te sientes completa, todo se reacomoda alrededor de ti. No porque el mundo te deba algo, sino porque el mundo responde a la plenitud y no a la necesidad. Lo invisible entiende estados, no explicaciones. No se fuerza, se permite. No se fabrica, se despierta. Séneca advertía que la ansiedad es una forma de esclavitud, y mientras estés encadenada a la urgencia de que algo ocurra, tu campo se vuelve demanda, no atracción. Esa fe no es religión, es descanso interior, es la calma de quien sabe que lo que corresponde llega a su tiempo. Cuando hay desequilibrio, la energía se fragmenta y aparece el impulso de agradar, convencer, controlar, justificar, explicar. En ese movimiento pierdes centro y también pierdes poder. Marco Aurelio insistía en volver al interior, porque fuera hay oleaje, pero dentro puede existir un puerto. Tu esencia no nació para perseguir, nació para atraer. Cada vez que corres detrás de algo o de alguien, te alejas de tu trono interno, como si abandonaras tu lugar para mendigar un asiento en otra mesa. El magnetismo no depende de apariencia ni de edad, depende de vibración. Hay personas que hablan poco y aún así llenan la habitación, no porque busquen atención, sino porque se han convertido en atención. Epicteto diría que la libertad se nota cuando ya no dependes de la aprobación ajena. Ese magnetismo silencioso aparece cuando dejas de mendigar energía, cuando sueltas el esfuerzo por ser vista y recuerdas que ya lo eres. En ese instante, lo que te pertenece empieza a moverse hacia ti. Séneca enseñaba que no es la falta de tiempo lo que empobrece, sino el desperdicio interior. Y cuando dejas de quemarte por dentro,
Tu vida recupera dirección. Piensa en una mujer que desea que su negocio prospere, pero todo parece detenido. Trabaja sin descanso, prueba métodos, insiste, reza, y aún así no ve resultado. Entonces escucha una verdad que corta la niebla. Estás emitiendo cansancio, no confianza. Descansa, vístete de fe y deja que tu energía trabaje por ti. Decide soltar la ansiedad. Empieza a caminar con calma y a actuar desde certeza. En pocos días aparecen nuevos clientes. No es magia, es ley. Cambia la vibración y la vida responde. Marco Aurelio llamaría a esto coherencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que sostienes por dentro. El magnetismo silencioso no se logra con estrategias externas, sino con alineación interna. No es una técnica, es un estado. Cuando piensas desde plenitud, hablas desde plenitud y caminas desde plenitud, tu campo se vuelve imán de lo que resuena contigo. No necesitas justificar valor cuando el valor ya se irradia. Epicteto señalaría que lo que impresiona no es el discurso, sino el carácter visible en la conducta. La riqueza también es una forma de energía que acude donde se siente bienvenida. La serenidad abre puertas. La ansiedad las empuja hasta romperlas. Cada vez que te descubras forzando algo, detente, respira y recuerda que el magnetismo trabaja mejor en silencio. Séneca escribiría que la prisa no acelera la vida, solo la vuelve más ruidosa. Cuando te adornas, te vistes, caminas o hablas desde la paz, no lo haces para llamar la atención, lo haces para honrar tu templo. Esa honra interna cambia tu postura, tu mirada, tu respiración, y esa coherencia abre caminos. Hay decretos que no necesitan voz. Una intención clara, sostenida con certeza, se convierte en orden interior, y el exterior suele alinearse. Marco Aurelio aconsejaba hacer lo correcto sin alardes, porque el bien verdadero no requiere espectáculo. No hace falta repetir una frase 1000 veces si la mente está enfocada. Una mente firme pesa más que 1000 ruegos cargados de duda. El magnetismo silencioso también es discernimiento. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber cuándo actuar y cuándo permitir. No todo movimiento externo crea resultados. A veces el mayor poder está en quedarte quieta sin volverte pasiva. Epicteto llamaría a eso dominio, porque no reaccionas, eliges. Cuando comprendes tu magnetismo, ya no necesitas convencer. No persigues amor, lo encarnas. No pides oportunidades, las convocas con tu forma de estar. No exiges reconocimiento, lo reflejas con la calidad de tu presencia. La vida se vuelve espejo de tu energía. Séneca recordaría que la dignidad no se negocia, se habita. Ese poder es antiguo y vive en la memoria profunda de cada mujer. Cuando estás alineada con propósito, la vida respalda, sea desde casa, desde un escenario o desde el silencio. Tu energía organiza el espacio. Practica un ritual simple frente al espejo. Mira en silencio tus propios ojos y declara con el alma: eres suficiente. No para convencerte, sino para recordarlo. Marco Aurelio insistía en repetirte verdades útiles, no para adornarte, sino para enderezarte. Cuando caminas con presencia, el mundo se detiene un instante. Cuando hablas con convicción, te escuchan más allá de tus palabras. Cuando actúas desde calma, los resultados encuentran su lugar con exactitud. La energía femenina puede ser centro de creación, y si el centro vibra en serenidad, todo alrededor tiende a ordenarse. Si vibra en caos, todo se confunde. Por eso el trabajo más poderoso no está fuera, está dentro. Epicteto resumiría que no gobiernas los acontecimientos, pero sí gobiernas la forma de recibirlos. El magnetismo no trata de atraer desde la carencia, sino desde la plenitud. No es desear que venga, es saber que ya viene. Esa diferencia sutil transforma la vibración completa. La vida responde al estado del corazón, no al ruido de la boca. El poder femenino no se demuestra, se siente. Séneca diría que lo que es sólido no necesita gritar para existir.
Quien sabe quiénes no compite, porque su existencia ya es autoridad. Cuando aprendes a sostener tu energía sin miedo, a permanecer en calma mientras afuera todo se mueve, a confiar sin hablar, la vida empieza a girar a tu favor. Recuerda esto, la verdadera abundancia no se persigue, se permite. Marco Aurelio lo diría con sobriedad. Todo florece cuando dejas de pelear con la realidad y empiezas a gobernar tu interior. El magnetismo silencioso no se aprende, se recuerda. Y cuando lo recuerdas, casi nada puede resistirse a tu frecuencia. Porque una mujer en calma es uno de los decretos más poderosos que existen. Epicteto lo llamaría libertad. Porque ya no necesitas que el mundo te confirme para sostener tu centro. 2. Segundo poder. La palabra suave, pero creadora. El segundo poder es la palabra suave y creadora. Los estoicos enseñaban que lo que depende de ti es tu juicio y tu elección. Y ahí también vive tu voz. Porque tu voz no solo comunica, crea en la medida en que guía tu mente y tu conducta. Cada sí y cada no que pronuncias, cuando salen desde tu centro, vibran como una orden interna que organiza tu mundo. Porque la palabra nace primero en el pensamiento y luego se vuelve realidad en tus actos. Tu palabra tiene un poder único porque nace del sentir. Y cuando hablas desde emoción pura, tu tono atraviesa tu propio miedo y llega directo a lo esencial. Epicteto recordaba que no te perturban los hechos, sino lo que dices de ellos. Y por eso conviene vigilar cada palabra, no por temor, sino por conciencia, no para quedarte muda, sino para que tu lengua no se convierta en un puente hacia la ansiedad. Cuando hablas, tu boca es como un altar, y cada frase que repites con emoción termina siendo un decreto invisible. Séneca advertía que la mente se vuelve aquello que alimenta a diario, y por eso frases como no puedo, no tengo, nunca pasa, si las sostienes con intensidad, se vuelven hábitos que te encierran. No se trata de hablar bonito, se trata de hablar con fe y con dirección, porque la vida obedece con facilidad a la vibración más fuerte, y esa vibración suele ser la que sostienes durante más tiempo. Si afirmas en calma, recibes. Algo se ordena dentro de ti. Si dices, ya está hecho, y lo sostienes con serenidad, las puertas internas se abren, las decisiones se alinean y tu energía deja de sabotearse. Marco Aurelio insistía en que la tranquilidad no es pasividad, es dominio de ti misma, y desde ese dominio, una frase pronunciada sin temblor puede cambiar una vida. En cambio, cuando repites, no sé cómo voy a lograrlo desde la angustia, cortas el impulso que ya estaba madurando y vuelves a abrir la herida de la duda. Imagina a una mujer agobiada por deudas, pasando días repitiendo su preocupación, contándole al mundo su falta como si esa historia fuera identidad. Los estoicos enseñaban que la lengua es una disciplina y que el discurso interno es una práctica diaria. Así que en lugar de hablar de carencia, bendices lo que tienes y afirmas. El dinero fluye hacia ti de manera perfecta y constante. No como un truco, sino como una decisión de no sembrar escasez con tu propia boca. Con el tiempo, una oportunidad inesperada aparece, una conversación se abre, una puerta se mueve, una deuda se cancela. Y entonces comprendes algo simple. Epicteto diría que la vida responde con más fuerza a tu constancia que a tu queja. Porque el universo no distingue entre oración y conversación cuando tú misma sostienes la misma vibración. La palabra suave crea porque no nace de la ansiedad, nace de la certeza. No empuja, establece. No grita, ordena con calma. La suavidad no es debilidad, es precisión. Séneca defendía que la verdadera fuerza no necesita espectáculo. Y en ti el poder no se expresa en volumen, sino en claridad. Cada palabra pronunciada con serenidad atraviesa tu cuerpo y tu conducta como una instrucción limpia. Cada palabra dicha desde el miedo rebota, se enreda, crea confusión. Por eso no hables de lo que temes. Habla de lo que eliges ver cumplido. Y repítelo hasta que tu mente lo reconozca como camino. Habla como reina interior, no como mendiga emocional. Marco Aurelio repetía que el alma toma el color de tus pensamientos, y tus pensamientos toman forma con tus palabras. Si declaras caos,
vives en guardia. Si declaras orden, tu mente busca orden. Si bendices el dinero, dejas de perseguirlo con hambre y empiezas a administrarlo con dignidad. Tu palabra bendice o maldice. Y esa elección se hace todos los días, incluso en el tono con el que respondes, en el gesto con el que callas, en la actitud con la que miras el futuro. Incluso cuando no hablas, decretas con tu postura, con tu silencio, con tu pensamiento sostenido. Los estoicos enseñaban que la conversación interna es el primer campo de batalla. Y tu imaginación, cuando se desborda sin dirección, se vuelve una fábrica de realidades ansiosas. Por eso practicas una vigilancia amorosa sobre tus palabras, no para controlarte con rigidez, sino para no traicionarte con descuido. Antes de pronunciar algo, pregúntate si eso siembra abundancia o escasez, si afirma vida o la niega. Epicteto diría que esa pausa es libertad, porque en la pausa eliges tu respuesta y dejas de ser esclava del impulso. Cada palabra hablada desde fe abre un canal de acción correcta, porque la fe verdadera no flota en el aire. Se traduce en decisiones firmes. Cuando aprendes a hablar desde tu trono interior, lo externo se acomoda con menos resistencia, porque tú ya no estás dividida. Di en calma: todo está bajo gracia, y siente cómo se afloja el nudo de la prisa. Séneca recordaría que preocuparse por adelantado es sufrir 2 veces. Así que di: todo llega en orden perfecto. Y desarmas muchos obstáculos invisibles que nacen en tu propia mente. La palabra suave tiene ritmo, no se lanza como proyectil, se pronuncia como melodía. Cuando hablas con amor, la energía fluye sin resistencia. Cuando hablas con resentimiento, la energía se quiebra y te deja cansada. Bendice incluso aquello que parece injusto, no porque apruebes el daño, sino porque no te encadenas al veneno. Marco Aurelio enseñaba a no devolver mal por mal, y bendecir libera, mientras maldecir ata. Tu palabra multiplica por naturaleza, porque lo que dices una vez, tu mente lo repite muchas por dentro. Por eso no hables por hablar. Entiende que cada palabra pronunciada con fe es un acto de creación que empieza en ti y se extiende hacia tus actos. Antes de dormir, pronuncia en voz baja: tu vida está en orden divino y mañana recibes buenas noticias. Los estoicos enseñaban a cerrar el día revisando el alma. Y ese pequeño ejercicio es una forma de orientar tu noche hacia la calma. No lo digas para probar, dilo para establecer. Al hacerlo, tu descanso deja de ser una fuga y se vuelve un terreno fértil, donde lo invisible se organiza mientras duermes. Tu cuerpo también escucha. Séneca hablaba del cuidado del ánimo como cuidado de la vida, y cada célula responde al trato que le das con tus palabras. Si te hablas con dureza, tu cuerpo lo registra como amenaza. Si te hablas con ternura, se afloja la tensión y aparece la reparación. El lenguaje que usas contigo misma es el primer decreto de abundancia, porque quien domina su palabra domina su mundo, ya que la palabra es llave de la sustancia invisible que sostiene tus decisiones. Si afirmas: eres abundante, invitas a la energía del dinero a reconocerte en tus hábitos. Marco Aurelio insistía en vivir conforme a la naturaleza, y eso incluye confiar en que la vida sostiene a quien se sostiene por dentro. Di: la vida te sostiene y actúa como alguien sostenida. Pero si repites: todo te cuesta, el mundo se vuelve pesado porque tú misma lo cargas con tu sentencia diaria. Recuerda esto: los estoicos enseñaban que la palabra no fue hecha para describir tu destino, sino para ordenar tu espíritu. Cuando lo comprendes, dejas de contar tu historia como excusa y empiezas a escribirla como dirección. Tu alma fue diseñada para hablar en vibración de amor, y el amor es una fuerza que no discute, establece. Cada vez que hablas con fe, una nueva realidad comienza a tomar forma. Guarda tus palabras como joyas. Habla solo cuando tu corazón esté alineado con tu verdad, porque en el silencio de tu voz vive un poder inmenso, y una sola palabra tuya, dicha con certeza, puede cambiarlo todo. 3. Tercer poder: la fe encarnada. Los estoicos enseñaban que lo que transforma tu vida no es lo que dices, sino el estado desde el que vives. Hay una diferencia inmensa entre hablar de fe y habitarla. La fe que crea realidad
no es un lema optimista repetido con prisa. Es una postura interior que se vuelve cuerpo. Es la vibración concreta de tu respiración, de tus gestos, de tu mirada, como si cada célula declarara en silencio: ya está hecho. En ti existe una capacidad natural para encarnar esa certeza, porque tu sensibilidad es receptiva, creadora, fértil. Pero esa misma sensibilidad puede volverse contra ti cuando vibra en miedo o duda. Por eso tu tarea no es creer por momentos, sino sostener la certeza como una melodía constante. La fe encarnada es sentir antes de ver. Es comportarte como si ya tuvieras lo que pediste. No desde una fantasía, sino desde el reconocimiento de un orden más alto que no depende de tu ansiedad. Porque lo que se vuelve real por dentro termina encontrando forma por fuera. Quien encarna su fe no suplica, agradece, no pregunta cuándo, afirma. Tu cuerpo ya no vibra en espera, vibra en cumplimiento. Y esa vibración crea un campo magnético tan claro que lo correspondiente comienza a acercarse con facilidad, como si la vida respondiera a una señal estable. Muchos saben orar, pero no saben recibir. Piden con fervor y, sin embargo, siguen caminando como si nada hubiera cambiado. Ahí está el conflicto. No basta con decir que crees. Tienes que moverte como si ya estuviera hecho. Porque la ley no responde a tus palabras. Responde a tu estado. Por eso, cuando dices abundancia pero tu pecho se cierra. Cuando hablas de prosperidad pero tu respiración se acelera, tu cuerpo está diciendo lo contrario. Imagina a alguien que deseaba estabilidad económica. Había declarado, orado y afirmado durante meses sin ver resultados. Se le preguntó: ¿cómo te sientes cuando hablas de abundancia? Y la respuesta fue: ansiedad, como si aún faltara. Entonces quedó expuesta la clave. Tu cuerpo sigue diciendo que no. Enseña a tu cuerpo a decir que sí. Durante semanas, esa persona cambió lo pequeño, porque lo pequeño educa lo grande. Caminaba con serenidad, se vestía con alegría, comía con gratitud, dejó de conversar con la falta y empezó a hablar desde la certeza. Y pronto las oportunidades comenzaron a manifestarse. No fue suerte, fue coherencia. Cuando tu interior y tu conducta dejan de pelearse, la vida deja de resistirse. La fe encarnada no se trata de imaginar lo que deseas como quien mira una pantalla. Se trata de sentirlo cumplido hasta que el cuerpo lo reconozca real. Cuando tu respiración, tu postura y tu voz se alinean con la certeza, la oposición se debilita. La duda se disuelve porque tu biología ya está viviendo en la frecuencia del resultado. Epicteto recordaba que lo que te perturba no es lo que ocurre, sino la interpretación que sostienes. Y esa interpretación se expresa primero en tu cuerpo, antes que en tus palabras. Tu cuerpo es un altar cotidiano donde tus promesas toman forma. Por eso, cuando vibras en fe, transformas un hogar, una familia, incluso un entorno entero. No por magia teatral, sino por presencia. Tu presencia se vuelve decreto vivo. El cuerpo no distingue entre una realidad física y una creencia sostenida. Si cada mañana te levantas y sientes gratitud por algo que aún no ves, tu sistema entero empieza a alinearse con ese estado y la vida, que funciona como espejo, responde. La fe encarnada requiere disciplina interna. No se trata de negar lo que pasa, sino de decidir qué vibración sostienes a pesar de lo que ves. No es ignorar la apariencia. Es darle más autoridad a la verdad que eliges que a la circunstancia. No es ignorar. Cada vez que te mantienes en paz cuando algo parece ir mal, afirmas tu dominio. Porque la fe no es emoción pasajera. Es autoridad interior. Entonces dejas de pedir señales y te conviertes en la señal. Practicas la fe con gestos simples. Pagas una cuenta agradeciendo por el flujo que la cubre. Comes sintiendo abundancia. Te vistes con alegría aunque no haya motivo externo. No son adornos. No son adornos, son entrenamientos. Son actos simbólicos que le enseñan al cuerpo que la abundancia ya llegó. La mente puede fabricar discursos, pero el cuerpo no sabe fingir durante mucho tiempo. Si tu cuerpo vibra en miedo, la vida lo detecta. Si vibra en paz, la ley se activa. Entrenar la fe encarnada
es entrenar tu cuerpo para permanecer en calma. Quien encarna su fe no necesita convencer a nadie. Su presencia transmite certeza. En sus palabras hay dirección. En su mirada hay confianza. En su energía hay orden. Y esa persona no solo atrae recursos, atrae respeto, amor, armonía, porque el mundo la reconoce como un canal coherente. Cuando llegue la duda, no pelees con ella. No le des un escenario. Recuerda que no tiene poder sobre ti. Respira, siente y vuelve a la vibración del cumplimiento. La fe no es perfecta, es constante. Y cada vez que eliges volver a creer, fortaleces tu campo magnético. Marco Aurelio lo diría de forma simple. Vuelve a ti. Descansa en tu centro. La fe no se demuestra hablando, se demuestra descansando. Cuando el alma descansa en certeza, el milagro ya está en marcha. La fe encarnada es el poder que convierte tus decretos en realidad. Es el puente entre lo invisible y lo visible. No puedes verla, pero puedes sentirla moviéndose a través de ti. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay distancia entre tú y lo que deseas, porque tu energía se ha vuelto una con eso. Esa es la fe viva. La fe que no se pronuncia, se encarna. 4. El cuarto poder es esa guía interior que aparece como un impulso silencioso. Mientras la mente calcula, esa guía ya ha reconocido el camino. Y cuando aprendes a obedecerla, la vida se vuelve más exacta, más ligera y más próspera, porque no adivina, recuerda lo que conviene a tu naturaleza. Y lo que te conviene termina llevando al bien. Como enseñaba Epicteto, esa voz no se fabrica, se despeja. No se trata de desarrollarla, sino de dejar de ensuciarla con ruido. Hay una sensibilidad que ya está en ti y percibe el orden antes de que el mundo lo nombre, pero el miedo y la prisa la cubren. El ego grita y la guía interior susurra, como advertía Séneca. Por eso, si quieres atraer estabilidad y abundancia sin convertir la vida en una guerra de estrategias, no necesitas más maniobras. Necesitas silencio. Esa guía no se escucha en el caos. Se percibe en el espacio donde decides detenerte y respirar. No habla desde la lógica fría. Habla desde el centro que gobierna tu carácter y tu dirección. Como anotó Marco Aurelio. Cuando algo se siente correcto aunque la razón dude, ahí hay un sí sereno. Muchas veces se buscan señales afuera, como si el universo tuviera que gritar para ser creíble. La verdad es más sencilla y más exigente. La señal ya está dentro de ti, pero estás demasiado ocupada buscando afuera. Esa guía no llega como trueno, llega como una certeza tranquila. Es una sensación que no grita, pero tampoco se equivoca. Como decía Epicteto, hubo quien estuvo a punto de aceptar un trabajo solo por necesidad. Todo parecía correcto en el papel, pero algo por dentro decía que no. La recomendación fue esperar sin dramatismo, sostener la calma y no traicionar esa advertencia interior. Días después apareció una oportunidad mejor, más cerca, con un salario más alto, y quedó claro que esa voz interna no era duda, era dirección. Cuando confías en ella, las decisiones fluyen y el paso se vuelve firme. Como recordaba Séneca, no necesitas saber cómo se acomodará todo, necesitas sentir cuándo moverte y cuándo no. Ese cuándo es preciso. No se anticipa ni se retrasa. La mente teme equivocarse, pero esa guía no intenta tener razón, intenta mantenerte en orden. La mente pregunta, la guía afirma. La mente compara, la guía reconoce. Como anotó Marco Aurelio, escuchar esa guía es un acto de autoridad interior. Es aceptar que hay una inteligencia más alta que el capricho, guiando tus pasos, incluso cuando el camino no se entiende completo. Cada vez que la ignoras, creas retraso. Cada vez que la sigues, las piezas se acomodan. El dinero, las personas y los tiempos encuentran su lugar. Porque estás caminando con la naturaleza y no contra ella, como enseñaba Epicteto. La prosperidad no siempre se planifica. Muchas veces se percibe. Cuando te atreves a seguir un impulso sin miedo, los detalles se ordenan con una facilidad que sorprende. No porque la vida se vuelva mágica,
sino porque dejas de pelear con puertas que no son para ti. La lógica usa información pasada. Esa guía usa una claridad que ve más allá del archivo mental. Como decía Séneca, y cuando te atreves a confiar en esa claridad, empiezas a notar milagros cotidianos, cosas pequeñas que encajan. No se trata de fantasía, sino de alineación. También conviene distinguir entre guía y emoción. La emoción reacciona. La guía dirige. La emoción cambia con el humor. La guía permanece. Si la emoción es un oleaje, la guía es una corriente profunda. Como anotó Marco Aurelio, antes de una decisión importante, lo mejor es aquietarte. Cuando la mente baja el volumen, la guía se vuelve nítida. Hazlo simple cada mañana y dilo por dentro sin teatralidad. Muéstrame el camino correcto. Luego confía en los impulsos pequeños del día. Una frase que aparece. Una llamada. Una coincidencia. Un encuentro. No todo es azar cuando la atención está despierta, como enseñaba Epicteto. Esa guía rara vez falla. Pero el ego siempre quiere corregirla para sentirse importante. También, guía tus movimientos financieros. El impulso de invertir, cambiar, vender o esperar suele llegar antes de que exista una lógica visible. Si aprendes a escucharlo, evitas pérdidas y encuentras oportunidades inesperadas, porque ya no decides desde el miedo, decides desde dirección. Como advertía Séneca, esa dirección no solo te dice qué hacer, también te dice cuándo detenerte. Hay momentos en los que la mente quiere avanzar para sentirse segura, pero el alma marca pausa. Espera. Esa pausa no es castigo, es protección. La ley del orden no se adelanta por ansiedad, sincroniza por precisión. Como anotó Marco Aurelio, el cuerpo es el primer instrumento de esa guía. Las señales no llegan solo como pensamientos, también llegan como sensaciones. Un ligero malestar, un escalofrío, una ligereza o una carga. El cuerpo no miente cuando la mente está llena de excusas. Observa cómo se siente una idea en el pecho. Si se expande, es sí. Si se cierra, es no. Esa lectura es una forma directa de comunicación interior, y cuando confías en ella, dejas de mendigar consejos al mundo, como enseñaba Epicteto. La guía también se manifiesta en los encuentros. Esa persona que aparece en el momento exacto, esa llamada inesperada, ese pensamiento insistente. No todo es casualidad cuando hay coherencia interna. El universo no siempre grita. Repite, y si aprendes a honrar esa repetición, la vida se simplifica. Dejas de empujar puertas cerradas y de forzar relaciones, proyectos o caminos. Entiendes que el no también es dirección. Como advertía Séneca, cuando algo no fluye, no lo conviertas en pelea. Si no fluye, no insistas. La guía interior puede estar protegiéndote de un camino equivocado. La insistencia ciega parece valentía, pero a menudo es orgullo con máscara. La calma que se retira a tiempo es inteligencia, como anotó Marco Aurelio. Esa guía es una forma pura de abundancia, porque te hace llegar antes que el problema, antes que el error, antes de pagar un precio innecesario. Tu dirección interior te conduce al tiempo correcto, y el tiempo correcto es la base del éxito. Incluso las decisiones pequeñas merecen esa guía. ¿Qué palabra usar? ¿Qué lugar visitar? ¿A quién responder hoy y a quién no? Cuando obedeces lo pequeño, la vida te confía lo grande. Como enseñaba Epicteto, esa conexión no requiere explicación, requiere atención. No necesita demostrar nada, solo necesita permiso. Cuando caminas desde ahí, el miedo pierde mando, porque ya no dependes de lo externo para sentir seguridad. Hay una serenidad que nace cuando la voluntad se ordena con el bien y no con la urgencia. Como advertía Séneca, la verdad es simple y profunda. La guía es el oído del alma y la obediencia es su voz. Cuando escuchas y actúas, la vida se vuelve exacta. Si te atreves a confiar, verás llegar a las personas adecuadas. El dinero encontrará caminos. Los tiempos se ajustarán. Ocurrirá con menos esfuerzo porque estarás caminando en el ritmo de la ley natural. Como anotó Marco Aurelio, esa guía no promete caminos fáciles, promete caminos ciertos.
A veces la ruta marcada por dentro parece ilógica, pero termina siendo perfecta. Y si te atreves a seguir esa voz aunque tiemble el cuerpo, te conviertes en canal de resultados visibles. Cuando aprendes a confiar, dejas de pedir señales al cielo, porque el cielo ya está hablando a través de tu conciencia. Como enseñaba Epicteto, la guía interior es el puente entre la fe y la acción. Es la manera en que la abundancia te llama antes de que la persigas. Confía aunque no entiendas. Cada vez que obedeces, la vida se adelanta para sostenerte. El alma que escucha no se pierde. Y cuando obedeces esa guía, no caminas sola, porque caminas con el orden que sostiene todas las cosas, como advertía Séneca. 5. Quinto poder. La belleza espiritual. La belleza espiritual no es un adorno. Es una señal de orden interior alineado con la razón universal. Séneca enseñaba que lo que vive conforme a la naturaleza adquiere una dignidad silenciosa. Y por eso, cuando algo se percibe bello, suele ser porque está en su lugar, sin violencia, sin exceso, sin contradicción. Durante siglos se confundió la belleza con vanidad, y se empujó a muchas mujeres a elegir entre ser profundas o ser hermosas, como si fueran caminos opuestos. Esa trampa se rompe cuando entiendes que la belleza más real no se fabrica, se ordena desde dentro. La belleza verdadera es espiritual, y cuando estás en paz, tu rostro se suaviza, tu entorno florece, y tu presencia abre espacio para la abundancia. Marco Aurelio recordaba que la serenidad no se pide al mundo, se construye en la mente, y cuando la mente deja de pelear, el cuerpo lo muestra. La belleza espiritual no depende de rasgos perfectos, ni de juventud. Depende de la frecuencia de tu vida, de la armonía con la que habitas tus días. No eres hermosa por atraer miradas. Eres hermosa cuando transmites calma, cuando irradias orden, gratitud y confianza. Epicteto insistía en que la fuerza está en lo que gobiernas. Y tú gobiernas la calidad de tu mirada y la disciplina de tu pensamiento. Esa energía magnetiza prosperidad porque vibra en la frecuencia de lo completo. La belleza espiritual es coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Cuando tu interior se equilibra, tu campo se vuelve armonioso, y esa armonía se traduce en belleza visible. Un alma ordenada embellece todo lo que toca, porque deja de derramar conflicto. Por eso, cuando vives en gratitud y certeza, aparece una luz que no se puede fingir. Séneca contaba que el sufrimiento se agranda cuando tu juicio se vuelve enemigo. Y eso mismo pasa con tu imagen cuando te miras con castigo. Imagina a una mujer que se queja de su aspecto, convencida de que su falta de atractivo limita sus oportunidades. La respuesta es simple y firme. La belleza que crees que te falta no está en el espejo, está en tu mente. No entres ente. Entres puesta, entres ente. Entres puesta, entres ente. Entres puesta, entres puesta, entres ente. Entres puesta, entres puesta, entres ente. Entres puesta. Bendice tu cuerpo, bendice tu rostro, bendice tu vida. Marco Aurelio decía que la vida toma el color de tus pensamientos. Y por eso, cuando bendices lo que eres, el mundo empieza a verte con otros ojos. Haz ese acto con constancia, sin ansiedad, sin teatralidad, y entonces verás el cambio. Personas que antes te ignoraban comienzan a tratarte con amabilidad. Oportunidades profesionales se abren, conversaciones se suavizan, puertas que parecían cerradas se vuelven posibles. No cambia tu rostro, cambia tu energía. La belleza es vibración de gratitud. Epicteto enseñaba que la libertad empieza cuando dejas de pelear con lo inevitable y eliges responder con virtud. Y la gratitud es una forma de virtud cotidiana. Cuanto más agradeces, más radiante te vuelves. Y la gratitud no solo embellece el alma, también embellece la materia, porque reorganiza tu atención y tu conducta. La belleza espiritual no es estética, es una frecuencia de amor sereno. Cuando vives en armonía con tu espíritu, te conviertes en espejo del orden universal. Tus gestos se suavizan,
Tu mirada se ilumina, tu presencia calma a los demás. Séneca afirmaba que la calma es poder, y ese poder abre caminos porque la vida reconoce lo que no está roto por dentro. Lo bello es la huella visible de la razón que organiza el mundo. Cuando te sientes carente o culpable de tu propio brillo, apagas tu magnetismo natural. Pero cuando te honras y te cuidas, tu energía se expande. La expansión atrae riqueza. La contracción la aleja. No es magia superficial, es ley psicológica y espiritual. Lo que se encoge por miedo pierde alcance. Lo que se sostiene con dignidad encuentra respuesta. La belleza espiritual también se cultiva a través del entorno. Marco Aurelio hablaba del orden como una forma de respeto a la vida. Y tú lo entiendes. Cuando limpias, cuando organizas, cuando eliges lo simple con intención, un espacio limpio, una flor, una vela encendida. Todo lo que evoca armonía sostiene tu frecuencia. La belleza exterior es reflejo del respeto interior. Si tu entorno está en caos, tu mente lo estará también, porque la mente aprende del paisaje que habita. Por eso el orden es una forma de oración silenciosa, aunque no digas una palabra. Epicteto repetía que no te perturba lo que sucede, sino la interpretación, y el caos externo alimenta interpretaciones oscuras. Cuando reconoces tu propia belleza, dejas de competir porque ya no necesitas validación. Esa seguridad te vuelve inevitable para la abundancia, porque la vida responde a lo que se sostiene con amor propio, sin agresión, sin mendigar aprobación. La belleza tiene poder curativo. Séneca defendía que el alma se ensancha cuando contempla lo que es noble, y lo bello puede ser noble cuando te devuelve a la calma. Rodearte de cosas hermosas expande tu ánimo. Mirar la naturaleza, cuidar tu cuerpo, contemplar una obra de arte, escuchar una melodía que te ordena por dentro, son actos de comunión con lo que está bien hecho. La belleza eleva tu vibración y abre el corazón. Y un corazón abierto se vuelve un imán de prosperidad porque deja de cerrarse por desconfianza. Incluso el dinero responde al orden, a la limpieza, a la gracia con la que lo tratas. Marco Aurelio diría que todo acto revela el carácter. Y tu manera de administrar recursos también revela tu relación con la vida. Puedes decirlo así: el dinero ama el orden, la limpieza y la gracia. Si lo tratas con respeto, te respeta. Si lo manejas con gratitud y elegancia, se multiplica. La belleza espiritual se expresa en cómo administras tus recursos. No desde la avaricia, sino desde el cuidado. Cuando eres cuidadosa, el flujo se vuelve más estable, porque tu mente deja de sabotear. Honrar tu presencia física es rendir homenaje al espíritu. Epicteto enseñaba que el cuerpo es un préstamo y una responsabilidad, y por eso cuidarte no es superficial, es sagrado. Comer bien, descansar, vestirte con amor, moverte con intención, son formas de declarar que valoras la obra de la naturaleza que eres. Esa conciencia irradia abundancia porque te vuelve coherente, y la coherencia atrae. Una mujer alineada con su espíritu no necesita exceso para ser bella, porque su energía ya lo produce. La verdadera elegancia no se compra, se vive. La belleza espiritual también purifica la mirada. Séneca advertía que la envidia envenena antes al que envidia. Y tú lo notas cuando criticas, juzgas o comparas, porque tu frecuencia se distorsiona y el alma se oscurece. En cambio, cuando ves belleza en los demás, la amplificas en ti. Bendice lo que otros tienen, reconoce lo que otros brillan, y tu propia luz se fortalece. Lo que bendices se te asemeja, porque entrenas tu mente para habitar la abundancia en lugar de la carencia. La belleza no es solo una forma de atraer, también es una forma de crear. Marco Aurelio hablaba de hacer cada acto con dignidad y arte, y tú puedes poner belleza en lo que haces, en cómo hablas, en cómo caminas, en cómo respondes cuando nadie te aplaude. Cuando pones belleza en lo cotidiano, multiplicas la armonía, y esa armonía genera prosperidad natural. Donde hay una mujer en paz, hay expansión. Donde hay una mujer que se ama, hay prosperidad. Porque su presencia deja de pedir permiso para existir. La belleza no se pinta, se recuerda.
Epicteto diría que no eres lo que el mundo opina, eres la forma en que eliges vivir con virtud. Cuando recuerdas quién eres, la belleza vuelve sola, no envejeces, evolucionas. No compites, inspiras, no te desgastas, floreces, porque tu energía se conecta con la fuente del bien inagotable, y esa belleza invisible abre puertas visibles, atrae oportunidades, abundancia, amor y respeto sin necesidad de insistir. La razón universal sonríe a través de ti cuando tu alma está en orden. Séneca enseñaba que la vida se vuelve más ligera cuando dejas de resistirte y empiezas a habitarte con honor. Cuando tu alma sonríe, todo alrededor se embellece. Por eso el llamado no es a buscar belleza, sino a ser belleza. A recordar que tu armonía interna es una de las formas más altas de riqueza. Cuando vives desde ahí, el dinero, la salud, las relaciones y las bendiciones florecen con naturalidad, porque la vida reconoce la frecuencia del orden y la recompensa con más orden. La belleza espiritual no se impone, se irradia. Y cuando irradias belleza, manifiestas abundancia sin decir una palabra, porque en tu brillo la ley de la naturaleza se refleja y responde. 6. El sexto poder es el reposo creador. Los estoicos enseñaban que el reposo no es un descanso pasivo, sino una forma de acción interior donde se ordena la mente, y, con ella, se ordena la vida. Cuando callas por dentro y te sostienes en certeza, dejas de pelear con lo inevitable y empiezas a gobernarte. Ese reposo no es fragilidad, es dominio de ti misma. Desde pequeña se te entrenó para cargarlo todo: la casa, el trabajo, los hijos, las emociones, las promesas, las expectativas ajenas. Te repitieron que parar es perder, que descansar es rendirse, y por eso te acostumbraste a la urgencia como si fuera virtud. Séneca advertía que la prisa constante no es fuerza, es fuga. Cuando haces demasiado desde el desorden interior, interrumpes el flujo natural de las cosas. La calma lo restablece. La acción que no nace de la serenidad es esfuerzo ciego, no dirección. El reposo creador es ese estado en el que sueltas la urgencia sin abandonar el propósito. Sigues queriendo lo que quieres, pero dejas de apretar la realidad con las manos tensas. Epicteto lo diría con claridad: mientras intentas controlarlo todo, te desgastas en lo que no depende de ti, y lo que sí depende de ti queda sin cuidado. La ansiedad es interferencia. El reposo es permiso. Permiso para actuar solo donde corresponde y soltar el resto. Mira la naturaleza y entiende. Marco Aurelio recordaba que todo tiene su estación. La semilla descansa bajo tierra antes de florecer, y ese descanso no es el final del proceso. Es la fase donde lo esencial se organiza. Cuando descansas por dentro, no detienes lo que buscas, lo aceleras, porque dejas de contaminarlo con tensión, dudas y microcontrol. La energía se asienta, la mente se alinea, y tus decisiones empiezan a salir limpias. Piensa en una escena común. Una mujer llevaba meses buscando una oportunidad laboral. Se esforzaba cada día. Repetía frases, imaginaba resultados, revisaba el teléfono, actualizaba su perfil, y aún así nada se movía. Un maestro estoico habría preguntado algo simple: ¿cuándo fue la última vez que respiraste sin convertir esa meta en una amenaza? La respuesta habría sido la misma: nunca. Entonces vendría la instrucción: deja de empujar un momento. Descansa en confianza. Suelta la preocupación. Y ella decidió hacerlo. En menos de una semana llegó una llamada inesperada con una oferta mejor de la que había imaginado. No fue magia ni coincidencia. Fue claridad. Al bajar la ansiedad, dejó de sabotearse con el gesto invisible de la desesperación. Séneca insistía en que la mente agitada exagera el peligro y encoge las posibilidades. El reposo creador no es abandonar tus sueños, es confiar tanto en tu dirección que ya no necesitas empujarla con miedo. Es decirle al alma: ya está hecho, y actuar desde ese lugar. Cuando te mueves desde la certeza, tu presencia se vuelve firme, constante, ordenada. Marco Aurelio señalaba que lo estable vence a lo disperso.
La realidad responde mejor a una señal clara que a una mente que cambia cada hora. Cada vez que te agitas, confundes tu propio juicio. Y lo que pediste se retrasa no por castigo, sino porque tú misma te vuelves inconstante. El reposo no es inacción, es dirección pura. Cuando estás en reposo interior, lo externo encuentra su acomodo porque tú dejas de estorbar con tensión. Epicteto enseñaba que el cuerpo sigue a la opinión. Cuando el alma se agita, el cuerpo se tensa. Cuando el alma confía, el cuerpo se afloja. Esa relajación es un mensaje silencioso que dice, confío. Y el mundo responde con sincronías que parecen suerte, pero son consecuencia de una mente mejor colocada. Por eso el reposo es una oración alta, aunque no uses ninguna palabra. Séneca diría que solo descansa de verdad quien ya eligió la confianza sobre la sospecha. Mientras la duda hace ruido, la fe duerme tranquila. El alma que descansa ya está creando, no en un futuro lejano, sino en este instante, porque ya dejó de actuar como si todo estuviera a punto de romperse. El reposo creador no significa hacer nada, significa hacer desde otro lugar. Puedes seguir trabajando, planeando y moviéndote, pero sin urgencia y sin pánico. La diferencia no está en el calendario, está en la mente. Marco Aurelio lo resumiría así: una acción nacida del miedo agota, una acción nacida de la rectitud multiplica. No porque el mundo te deba algo, sino porque tú te vuelves más precisa, más constante, más capaz. Dentro de ti hay un templo interior, un lugar donde el ruido no entra si tú no lo invitas. Epicteto te recordaría que nadie tiene acceso a tu juicio sin permiso. Cuando habitas ese templo, el mundo externo deja de gobernarte, porque ya no reaccionas con desesperación. El reposo interior es autoridad. No necesita imponer orden, lo irradia. Y esa autoridad se nota en tu voz, en tu mirada, en tu manera de elegir. Muchas mujeres preguntan cómo descansar con tantas responsabilidades. Séneca respondería que el descanso no se mide en horas, sino en conciencia. Puedes estar en movimiento y descansar si tu mente está en paz. Puedes dormir toda la noche y seguir cansada si tu mente no confía. El reposo creador ocurre cuando sueltas el control del cómo y del cuándo. Cuando aceptas que no es tarea tuya empujar el universo, sino actuar bien y permitir que lo demás siga su curso. Marco Aurelio compararía tu reposo con el mar en calma. El agua no deja de tener fuerza cuando se aquieta, solo deja de golpear sin sentido. Espera el momento justo para reflejar el cielo. Cuando el alma está así, en paz profunda, refleja lo mejor de ti. Esa paz no es blandura, es inteligencia. Es saber cuándo moverse y cuándo no mover ni un músculo interior. Hay batallas que se ganan quedándote quieta. Epicteto enseñaba que la provocación pierde poder cuando no encuentra tu reacción. Una mujer enfrentaba una disputa familiar que parecía imposible. Cada conversación terminaba en conflicto. La indicación fue directa: no hables más, no argumentes. Descansa en silencio y bendice la situación. Pocos días después, la otra parte cedió sin razón aparente. No fue suerte, fue ley humana. Cuando dejas de alimentar el choque se queda sin combustible. El reposo vibracional desarma la resistencia porque tú dejas de empujar desde el orgullo herido. Séneca advertía que la impaciencia es una forma de arrogancia interior, porque pretende dictarle a la vida el ritmo exacto. Pero lo que llega cuando tú estás lista para sostenerlo sin romperte. El tiempo de la naturaleza no llega tarde, llega exacto. Por eso conviene repetir una frase sencilla y vivirla de verdad, no como un mecanismo vacío. Todo llega en orden perfecto, con serenidad y sin esfuerzo inútil. Dicha desde la calma, esa frase realinea tu mente. Y una mente alineada elige mejor. Marco Aurelio insistía en que el orden empieza en tu interior y luego se contagia a tus actos. El reposo creador también es reconocimiento de merecimiento. Muchas mujeres no descansan porque sienten que solo podrán hacerlo cuando lo logren todo. Séneca diría que esa culpa es una cadena, porque te vuelve incapaz de recibir sin pagar con dolor. Descansar no es irresponsabilidad,
Es una declaración silenciosa que dice: eres digna de la abundancia sin sacrificar tu paz. La mujer que vive en reposo creador no es pasiva, es poderosa. No se desgasta en demostrar su valor, porque su calma ya lo demuestra. Camina despacio, pero avanza firme. No persigues aprobación, proyectas convicción. No ruegas resultados, los atraes. Los estoicos observaban que la serenidad también se revela en el cuerpo. El rostro se afloja, la voz baja de tono, la mirada deja de pelear. Un paso lento puede ser una señal de confianza. La prisa endurece los rasgos, pero la calma los suaviza. Y esa suavidad no solo embellece, también convoca. La abundancia se siente segura donde hay quietud. Séneca insistía en que el sosiego puede entrenarse con intención. No como un lujo, sino como una disciplina. Bastan unos minutos al día para cerrar los ojos y decirte en silencio: todo está bajo el orden de la naturaleza, y el juicio puede descansar. En ese instante cambia la energía. La tensión se suelta, la mente deja de apretar, el ánimo se despeja, y las soluciones empiezan a mostrarse, no por magia, sino porque dejas de estorbarte. Epicteto lo expresaría de otra manera: no es el mundo el que te arrastra, es el afán de controlarlo. Cuando intentas conducir desde el miedo, el rumbo se vuelve brusco, el cuerpo se tensa, la respiración se acorta. Pero cuando entregas las riendas a la razón, el camino se endereza. Es como dar las llaves al conductor correcto, no a un capricho, sino al logos, esa inteligencia que ordena lo que no depende de ti. Tu parte es elegir el juicio correcto, sostener la intención, actuar con rectitud y soltar el resultado. Ese reposo también enseña humildad. Reconoces que no lo haces sola, que hay fuerzas mayores moviendo piezas que no ves, que tu tarea no es dominar cada giro, sino mantenerte fiel a lo que sí controlas. Marco Aurelio repetía que la libertad empieza cuando distingues lo que depende de ti y lo que no. Una mujer con reposo interior emite una autoridad silenciosa. No necesita elevar la voz para ocupar la sala. La presencia se vuelve clara. La palabra pesa. La mirada no suplica. Las personas escuchan, respetan, siguen, sin que tengas que empujar. La calma profunda es magnética porque comunica seguridad. No es frialdad, es dominio. No es pasividad, es dirección sin ansiedad. Esa tranquilidad hace que los demás bajen el ruido interno al estar cerca. Y por eso se sienten guiados aunque no lo entiendan. Los estoicos resumían esta enseñanza con una verdad simple: mientras descansas por dentro, la naturaleza hace su trabajo por fuera. Y también advertían algo que se ve en la vida real: el alma agitada demora, pero el alma serena adelanta. El reposo creador es un nivel alto de confianza, no en una fantasía, sino en el orden de las cosas y en tu capacidad de responder con virtud. Vivir así es actuar como si lo esencial ya estuviera cumplido. Mirar el futuro sin miedo y el presente sin prisa. Cuando descansas de esa manera, el dinero fluye con más naturalidad. Aparecen las personas adecuadas, se abren puertas, se alinean oportunidades, no porque hagas más, sino porque dejas de interferir con urgencia y dejas de contaminar cada paso con desesperación. El reposo es el último escalón de la fe entendida como firmeza interior. La mente exige señales. El alma que descansa ya tiene dirección. Por eso, cuando puedes mantenerte serena en medio del caos, ya has vencido, no porque el caos desaparezca, sino porque ya no gobierna tu interior. El reposo creador no se impone, se alcanza. Llega cuando entiendes que no hay nada que temer en lo que no controlas, porque todo está sostenido por una inteligencia más amplia que tu ansiedad. Cuando llamas al dinero desde la calma, responde distinto. No reacciona a la presión, responde a la claridad. Y una mujer en calma habla con esa claridad sin decir una sola palabra de más. Y ahora detente un instante. Respira. Si algo de lo que acabas de escuchar se movió dentro de ti, no lo ignores. Ese movimiento es señal de conciencia despierta. La calma, la palabra, la fe, la guía, la belleza y el reposo no son ideas sueltas,
Son una forma distinta de vivir y de relacionarte con la abundancia y contigo misma. Si este mensaje resonó, déjalo saber. Escribe en los comentarios qué parte habló directo a tu interior. Ese gesto no es solo interacción, es afirmación. Si conoces a alguien que vive cansada de empujar la vida, comparte este video. Puede ser la señal que estaba esperando. Suscríbete para seguir profundizando en este camino de dominio interior y serenidad real. Aquí no se promete ruido, se cultiva claridad. Y recuerda, cuando eliges la calma, la vida aprende a escucharte. Nos vemos en el próximo encuentro.